Buenos días, nosotros les hablaremos acerca de la conciliación en derecho laboral y los mecanismos alternativos para solucionar conflictos. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Breiner, por Sued, por Ingrid, por Josué, por Yasmín y quien les habla, Franklin. Bueno, primero vamos a definir em, ¿qué es un mecanismo alternativo para solucionar conflictos? Entonces, según la Ley 2220 del 2022, en su artículo 3, define la conciliación como uno de esos mecanismos para solucionar las controversias, donde dos o más personas llegan a acuerdos por ellas mismas, pero con la ayuda de un tercero neutral, al cual se conoce como conciliador. El conciliador no toma decisiones por las partes, más bien lo que hace es guiarlas para que ellas puedan llegar a un acuerdo voluntario. Esto es parte de las formas autocompositivas para solucionar conflictos. La palabra autocompositivo pues viene de auto, que significa por sí mismo, y compositivo, que se refiere a los arreglos o a los acuerdos. La autocomposición permite que las partes resuelvan voluntariamente una controversia, facilitando el diálogo gracias a un tercero neutral que no decide por ellos, sino que funciona más bien como un mediador. La solución alterna a la autocompositiva es la heterocompositiva, donde un tercero, que puede ser un juez o un árbitro, esa persona toma las decisiones en el juicio y pues básicamente ahí el acuerdo no es voluntario, sino que es más bien una situación de imposición externa. Bueno, para entender un poco la autocomposición y la heterocomposición, pues en la conciliación, que es un método autocompositivo, no se imponen acuerdos. Las personas llegan por su propia voluntad a los mismos, mientras que en la heterocomposición sí se imponen. ¿Dónde se utiliza la conciliación? En distintos tipos de conflictos legales. La misma ley, la 2220 de 2022, explica que puede aplicarse, por ejemplo, en derecho civil, en derecho comercial, en derecho familiar, administrativo o penal, o en el caso, como estamos tratándolo, en derecho laboral. Para poner un ejemplo muy específico y puntualizarlo en materia laboral, pensemos que un trabajador ha sido despedido sin ninguna liquidación. Entonces, este sujeto puede buscar una conciliación y dialogar con su empleador para que se llegue a un acuerdo que sea más rápido y eficaz, sin la necesidad de intervenir mediante un juicio. Es importante decir también que las conciliaciones tienen el mismo peso que, por ejemplo, tendría la decisión tomada por un juez. Obviamente las dos partes se comprometen a cumplir los acuerdos que pactan. Ahora, los operadores autorizados para realizar una conciliación laboral en Colombia se encuentran acreditados en la norma y pueden ser, por ejemplo, centros de conciliación como los que estén autorizados por el Ministerio de Justicia o de Derecho o también conciliadores inscritos, pero para específicamente conflictos laborales. La ley 2220, que es el Estatuto de Conciliación y Arbitraje, en el artículo 30 y los siguientes especifica cuáles son los sitios donde puede acudirse. Y también se puede encontrar información en el decreto 1069 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de justicia. Em, También puede, por ejemplo, acudirse a la conciliación en personerías municipales. Entonces, los personeros pueden actuar como conciliadores en asuntos de carácter laboral individual. Por ejemplo, cuando las personas no cuentan con una formación correspondiente, la personería debe garantizar que accedan a sus derechos y funcionar como un proveedor de ese espacio para la conciliación, según los artículos 13 y 15 de la Ley 2220 de 2022. También pueden ser funcionarios del Ministerio de Trabajo, quienes específicamente en caso de perjuicio laboral, pues actúan bajo la dirección territorial del Ministerio de Trabajo.
Para esto, por ejemplo, se aplican las normas procesales del Código Sustantivo de Trabajo, también del Estatuto de Arbitraje y finalmente puede también acudirse a través de notarios públicos en algunos casos, pero no es lo más habitual. Y bueno, finalmente el artículo primero de la Ley 1563 de 2012 regulaba anteriormente el arbitraje nacional, pero pues se transformó con la 2220, que es la que estamos mencionando. Listo, compañero, puedes seguir. Ok, seguimos con los fundamentos de la conciliación laboral. En nuestra Constitución Política de Colombia, su artículo 53, en el inciso 4, dice, abro comillas, que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad y la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Por ende, aquí está especificado y fundamentada la conciliación laboral, que en la cual no podemos menoscabar los derechos de los trabajadores con esta conciliación, ¿verdad? Dentro de la ley 23 del 1991, que es por la cual se crearon los mecanismos para descongestionar los despachos judiciales y también se dictan unas otras disposiciones. En la ley 270 de 1996, que es la estatutaria de Administración de Justicia, en su artículo octavo nos habla sobre los mecanismos alternativos. Dice que la ley podrá establecer mecanismos alternativos al proceso judicial para solucionar los conflictos. En la ley 2220 del 2022, que en sí es el Estatuto de Conciliación y Arbitraje, que regula esta conciliación. También encontramos fundamentada en el el decreto ley 2158 de 1948, en su capítulo cuarto, de los artículos 19 al 24 del Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social, que en los cuales nos habla de la oportunidad del intento de conciliación, de la conciliación antes del proceso, de los casos en que no es necesaria la audiencia de conciliación, la conciliación durante el proceso, la improcedencia de la conciliación, la falta de ánimo conciliatorio. También la encontramos fundamentada dentro del Código Sustantivo del Trabajo, también en el Código General del Proceso, que es la ley 1564 del 2012, que es la que regula la conciliación en procesos judiciales. Y en cuanto a sentencias, la Corte Constitucional encontramos la sentencia C-160 de 1999, donde la Corte declaró inexequibles las disposiciones que establecerían la conciliación prejudicial obligatoria como requisito de procedibilidad en los asuntos laborales, ¿verdad? Ahí también argumentó que aunque la conciliación es un mecanismo válido, su obligatoriedad podría afectar el derecho de acceso a la justicia, especialmente si no se garantizan las condiciones materiales y personales para su adecuada implementación. También encontramos la sentencia C-893 del 2001, que es donde reitera su postura de la anterior sentencia, de la sentencia 160, ¿verdad? La Corte aquí consideró in, in, inconstitucional imponer la conciliación extrajudicial obligatoria como requisito previo para acudir a la jurisdicción laboral, enfatizando que la voluntariedad es esencial en estos mecanismos y que su imposición podría vulnerar el derecho al acceso a la libre administración de justicia. Seguimos con los asuntos conciliables, perdón, los efectos dentro de la conciliación laboral, ¿verdad? Encontramos unos efectos jurídicos en la conciliación laboral. Estos efectos jurídicos se refieren a las consecuencias legales que produce el acuerdo de conciliación, y estos incluyen la cosa juzgada, la eficacia ejecutiva y la seguridad jurídica. La cosa juzgada es que una vez firmado el acuerdo,
no se puede volver a discutir el mismo asunto ante un juez. Esto significa que el conflicto se considera resuelto de manera definitiva. Dentro de la eficacia ejecutiva, el acta de conciliación tiene el mismo valor de una sentencia judicial, por lo que si una de las partes incumple, la otra puede solicitar la ejecución ante un juez sin necesidad de un nuevo juicio, ¿verdad? Dentro de la seguridad jurídica, aquí no se refiere a que ambas partes están protegidas legalmente, ya que el acuerdo es reconocido por la ley y debe cumplirse con los términos pactados, ¿verdad? Dentro de los efectos vinculantes de la conciliación laboral es cuando se dice que la conciliación es vinculante, o sea, significa que cuando obliga a ambas partes a cumplir lo pactado, en primer lugar, ya que no es un solo acuerdo de palabras, sino es un compromiso legalmente válido, ¿verdad? Tiene fuerza legal, por lo que si una de las partes no cumple, la otra parte puede exigir el cumplimiento mediante un proceso ejecutivo. No puede ser revocado unilateralmente, salvo en los casos de nulidad por vicios de consentimiento, cuando hay un engaño, cuando hay error, un error grave, o etcétera, ¿verdad? Asuntos conciliables. Dentro de los asuntos conciliables encontramos lo transingible. ¿Qué es lo transingible? Se refiere a aquellos derechos u obligaciones o prestaciones que pueden ser objeto de una transacción, que se pueden negociar. Acá no se pueden negociar derechos fundamentales del trabajador, ¿verdad? Es decir, que no pueden ser negociados o acordados entre las partes, pues mediante concesiones recíprocas para evitar un litigio o ponerle fin a una controversia. Cuando tienen una diferencia, bueno, entonces yo le doy tanta plata, pero entonces no me abro un proceso por esta situación. Eso no se puede hacer. En esto encontramos un ejemplo que las bonificaciones, los incentivos económicos adicionales que no sean de carácter obligatorio. Esos bonos o estos incentivos económicos se pueden conciliar. Lo que es el salario mínimo no se puede conciliar, ¿verdad? Dentro de lo desistible, esto se refiere a aquellos derechos o pretensiones que las partes pueden renunciar o modificar o transigir de manera voluntaria. Por ejemplo, la indemnización por despido sin justa causa. Los no renunciables son los salarios mínimos legales, los aportes a la seguridad social o las prestaciones. Dentro de lo discutible, se refiere a aquellos derechos, pretensiones o situaciones laborales sobre los cuales existen diferencias de interpretación entre el trabajador y el empleador. Por ejemplo, el reconocimiento de derechos convencionales o extralegales como bonificaciones y beneficios adicionales que no están regulados por la ley, pero sí en acuerdos colectivos o contratos individuales. Es decir, cuando, por ejemplo, ustedes lo contratan, le dan un salario mínimo, pero le dan las comisiones o bonificaciones por venta. Esas son las partes discutibles. Ahí se pueden conciliar, ¿verdad? Todo eso se puede conciliar dentro de la conciliación laboral, valga la redundancia. Y dentro de los asuntos no conciliables, obviamente, tenemos los derechos ciertos o indiscutibles, que están claramente reconocidos por la ley como el salario mínimo. O sea, esto no requiere ni interpretación o ni debate, ni que admiten controversias sobre si existen o no existen o la aplicación. Esos son exigibles de manera inmediata, sin necesidad de un proceso judicial o conciliación. Lo que les digo, el salario mínimo no inferior al mínimo legal vigente o el pago de las prestaciones sociales. Continúa la compañera, el compañero. Bueno, yo hablaré de lo que es la oportunidad de intentos de conciliación en laboral. Esta se da en cualquier momento, ya sea antes, durante o después de presentarse la demanda. Antes de iniciarse el proceso judicial, hablamos de la etapa prejudicial. Durante el proceso judicial, hablamos de la etapa judicial antes de que se dicte la sentencia. Después de dictada la sentencia, que esta es la etapa postsentencia, si bien la sentencia pone fin al proceso judicial, en algunos casos las partes pueden conciliar sobre la forma y el plazo del cumplimiento de la decisión. Estos deberes y obligaciones del conciliador en derecho los encontramos en el artículo 30 de la Ley 2220
del 2022, los cuales son suministrar información veraz y completa en el procedimiento de inscripción en la lista del centro de conciliación, informar al centro de conciliación el acaecimiento de cualquier hecho que pueda ser constituido de conflicto, de interés, impedimento o inhabilidad. Otro sería informar el centro de conciliación cualquier modificación en la información suministrada en el momento de su inscripción en la lista. Aceptar la designación para el asunto objeto de la conciliación, salvo que salvo que éste incursa en alguna causal de impedimento, de conflicto o de interés por fuerza mayor. Entregar en el centro de conciliación en el cual se encuentra inscrito el original del acta de conciliación o de las constancias y los documentos aportados por las partes, el archivo digital o por medio de la utilización de medios tecnológicos. Eh, Estos nos permiten adelantar el procedimiento conciliatorio dentro de los 2 días siguientes a la audiencia. Y la constancia de inasistencia, esta debe ser entregada dentro de los 4 días hábiles después de realizada la audiencia. Otro también es expedir cualquier certificación que sea solicitada por las partes relacionada con los determinados aspectos del procedimiento. Guardar reservas sobre el contenido y disposición de documentos, discusiones, fórmulas de arreglo y acuerdos a los que hayan llegado partes en el trámite conciliatorio, los cuales solo quedarán a disposición de las partes y las autoridades judiciales y administrativas que lo requieran para fines eminentes procesales, estadísticos o de registro. Citar a la audiencia de conciliación a las personas que consideren necesarias o cuya presidencia sea necesaria, perdón, cuya presencia sea necesaria. Ilustrar a los comparecientes sobre el alcance, límites y efectos de la conciliación. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la audiencia. Y teniendo en cuenta esto, el cumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones mencionados facultará al centro de conciliación para aplicar las sanciones establecidas para estos efectos dentro de su reglamento. Vale, muchas gracias. Sigue la compañera Ingrid. Bien, principios de la conciliación laboral, que está regulada por el Código Sustantivo del Trabajo, el Código General del Proceso y las normas complementarias. De estas se encuentra la voluntariedad, que ambas partes deben aceptar libremente participar en el proceso de conciliación y presiones externas. También se encuentra la imparcialidad, que es el conciliador debe ser neutral y garantizar un trato equitativo a las partes. Buena fe. Tanto empleador como trabajador deben actuar como honestidad y transparencia en el proceso. Confidencialidad. Lo discuto en la conciliación, no puede ser divulgado usando una prueba en un proceso judicial posterior. Autonomía de la voluntad. Las partes tienen la libertad de llegar a acuerdos que sean justos y que no vulneren derechos fundamentales. Legalidad. Estos son los acuerdos, no pueden ir en contra de la Constitución, las leyes laborales o los derechos irrenunciables de los trabajadores. Celeridad y economía procesal. La conciliación busca una solución rápida y efectiva, evitando procesos largos y costosos. Y por último, la eficacia, que son los acuerdos alcanzados en la conciliación, teniendo fuerzas de cosa juzgada y pueden ser ejercidos legalmente si una de las partes no los cumple. Causales para impugnar o anular una conciliación laboral. Aunque en Colombia la conciliación laboral es un mecanismo definitivo y vinculante, si es posible anular o rescindir un acuerdo conciliatorio cuando existen vicios de conocimiento, error, fuerza o violencia de presión,
También están las renuncias de derechos irrenunciables o afectación de terceros. Sin embargo, esta anulación no es automática, sino que debe ser solicitada y declarada por un juez. El procedimiento se debe presentar una demanda ante el juez laboral alegando la causal de nulidad. El juez evaluará si hubo vicios o si se desconocieron derechos fundamentales. Si se declara la nulidad, el acuerdo conciliatorio queda sin efecto y las partes se vuelven a la situación anterior a la conciliación. Puede cambiar, por favor. Contenido de la conciliación. En el artículo 64, Ley 2220 del 2022, el acta de conciliación deberá contener por lo menos lo siguiente. Primero, lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación. Segundo, nombre e identificación del conciliador. Tercero, identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de quienes asistieron a la audiencia. Cuarto, relación sucinta de los hechos motivo de la conciliación. Quinto, relación sucinta de de las pretensiones motivo de la conciliación. Sexto, el acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, cuando corresponda en modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones. Séptimo, si el acuerdo es parcial, se dejará constancia de ello, precisando los puntos que fueron materia de arreglo y aquellos que no lo fueron. Octavo, aceptación expresa del acuerdo por las partes por cualquier mecanismo, ya sea escrito, oral o virtual conforme a la normativa vigente. Cuando el acuerdo ha sido producido en una audiencia realizada por medios virtuales, la firma del acta de conciliación se aplicará lo invocado en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. En la firma del conciliador, las partes podrán solicitar copia del acta de conciliación, la cual tendrá el mismo valor probatorio. Y las actas de conciliación y su contenido no requieren ser elevadas a escritura pública, salvo expresa disposición de las partes. Puede seguir. Vale, muchas gracias. Va la compañera Yasmín, por favor. Bueno, buenas noches. A mí me corresponde etapas de la conciliación en el derecho laboral. Solicitud de conciliación. Una de las partes, el empleador o el trabajador, presenta una solicitud ante la entidad competente, que puede ser el Ministerio de Trabajo, el Centro de Conciliación o una notaría. La solicitud debe incluir los datos de las partes, una descripción del conflicto y las pretensiones pertinentes. La citación a la audiencia. El conciliador designado fija fecha, hora para la audiencia de conciliación. Se notifica a las partes para que asistan voluntariamente al proceso. Audiencia de conciliación. Instalación de la audiencia, se presenta el conciliador y se explican las reglas del conflicto. Búsqueda de acuerdos. Con la orientación del conciliador se busca un punto de equilibrio entre las partes. Firma del acuerdo solamente si hay conciliación. Se firma un acta de conciliación, la cual tiene los mismos efectos de una sentencia judicial. Se debe tener presente que el acuerdo debe ser claro y cumplir con la normatividad laboral vigente. Inasistencia a la audiencia. El conciliador procede a elaborar la respectiva constancia de inasistencia. Si se presenta justificación, se asigna nueva fecha siempre que lo apruebe la parte que asiste. De lo contrario, se entrega a esta última la constancia de inasistencia. Si no se presenta justificación alguna, se hace entrega de la constancia de inasistencia a la parte que asistió. Cierre del proceso solamente si no hay acuerdo. El conciliador deja constancia en el acta de no conciliación. La parte interesada puede acudir a la jurisdicción laboral para continuar con el proceso judicial.
Vale, gracias. Sigue la compañera Sue. Buenas noches, compañeros. Me corresponde la parte de elementos. En esta parte vamos a hablar de tres elementos que son muy fundamentales. Está el elemento objetivo, subjetivo y metodológico. En el elemento objetivo, estos derechos son inciertos y son más discutibles, siempre y cuando no se le vulnere las garantías mínimas al trabajador. También el elemento subjetivo son muy intervinientes a la parte de la conciliación, ya es más que se vinculen al contrato laboral. Y en el elemento metodológico es cuando esta puede ser judicial o extrajudicial, pero siempre tiene que estar en la parte del derecho, que no se le vulnere nada a los trabajadores. La otra, por favor. La importancia de la conciliación en estos momentos y siempre que tiene que ser así, es un mecanismo que es muy rápido, económico, permite muchos hallazgos voluntarios, son beneficiosos y también reduce la congestión en los tribunales laborales. La otra, por favor. Hay requisitos que son requisitos de procedibilidad y primero les voy a hablar de los requisitos. Hay requisitos que se presentan que son como conflictos entre los trabajadores de las empresas o más o menos así, que también que se someten mucho al proceso de la entidad que abusa del Ministerio de Trabajo. También están los requisitos de procedibilidad, que son unas condiciones previas que se deben cumplir durante la demanda de un juez, que está en la ley de la 2220 del Estado de 2022 de la conciliación. Este es un requisito importante. La otra, por favor. En esta parte llegamos a las falencias. Las falencias son una eficacia de transparencia en algunas fallas. Algunas de estas fallas incluyen las siguientes que les voy a comentar. Está la falta de control e imparcialidad del conciliador, sobre la imparcialidad del conciliador, que son en algunos casos que los conciliadores son influencias externas que afectan algunas veces el procedimiento, que no se puede adecuar y demás. No todos tienen la misma preparación o experiencia en el momento de tomar esta parte de las falencias cuando hacen una conciliación laboral. Algunas veces son trabajadores que desconocen sus derechos y no cuentan con algunas veces el material económico para poder defender o poder estar en la aplicación que realizan los casos. Está la deficiencia, notificación de partes, limitaciones de competencia y la conciliación y la falta de cumplimiento de los acuerdos. A pesar de todas estas fallas, eh, la conciliación sigue siendo una parte súper importante, ya que regula los comprometimientos entre los trabajadores y puede regular la capacitación entre los conciliadores. Muchísimas gracias por su atención. Pues, listo, listo. Voy a dejar de compartir y creería ¿Ya que la paró? ya paré la grabación. Pero acá dice todavía que está grabando.